Buenos días, estudiantes, padres de familia que nos acompañan. Clase 3. Siguiendo lo dispuesto por el Ministerio de Educación, vamos a abordar un tema, además de importante, muy hermoso, el teatro. Pero antes, quiero hacer hincapié en las medidas de seguridad. Espero que cada uno de ustedes, chicos, no se haya olvidado cómo debemos combatir a esta terrible enfermedad como el coronavirus. Si bien es cierto que las medidas dispuestas por el gobierno han bajado, eso no quiere decir, chicos, acuérdense que hemos vencido a la enfermedad. La enfermedad está aquí. Por favor, no nos olvidemos de lavarnos las manos, de utilizar gel, de utilizar la mascarilla, que es importante, el alcohol, las medidas de distanciamiento social. Por favor, cuidémonos nosotros, cuidémonos y cuidemos a nuestra familia. Con esta introducción, chicos, como les mencionaba, vamos a hablar sobre el teatro. El Ministerio de Educación ha dispuesto que esta clase enlacemos con las destrezas que nosotros impartimos cada año. Pero antes de hablar del teatro, solo nos fijemos en nuestra mente los primeros años cuando apareció el hombre en la tierra. El hombre no sabía hablar. La única manera de comunicarse era a través de gestos, a través de gruñidos. Es lo único que hacía el hombre. Imaginémonos que ni siquiera caminaba como nosotros en la actualidad, sino que trataba de encorvarse, de caminar en dos pies. Hasta que lo logró. Las primeras manifestaciones del hombre fueron en las cavernas, a través de las pinturas. Pintaba momentos de caza, pintaba momentos de guerra y algo que le impresionaba o que no entendía. Por ejemplo, la erupción de un volcán. Para él era algo terrible. No conocía, no sabía. Ahora nosotros conocemos qué es, pero en ese entonces no. Para él era una manifestación tal vez de un dios, de un castigo, algo terrible para él. Entonces él lo que hacía es pintar en las cavernas para que eso quedara posteridad y que los hombres que venían atrás sepan lo que pasó. El segundo punto que nosotros tenemos que tener muy claro es el cambio del hombre nómada al hombre sedentario. Eso es lo que nos permitió que el ser humano haya llegado a la cumbre de la evolución, a ser los reyes de la naturaleza. Imaginémonos, chicos, nosotros no podemos competir con ningún animal. Y ni siquiera estoy hablando de los animales domésticos como el perro, como el gato. Vea, imaginémonos los que nos rodean. El perro tiene 4 patas y corre mucho más rápido que nosotros. Tiene una dentadura poderosa que fácilmente nos puede hacer daño. Tiene unas uñas gruesas. Si hablamos de los gatos, es igual. Eso es lo que a nosotros nos ha hecho la diferencia. Pero el hombre, al hacerse sedentario, desarrolló otras habilidades, como fue la mente, porque ya no tenía que procurarse de andar cazando, andar pescando. Él desarrolló la habilidad de domesticar a los animales. Entonces el alimento lo tenía cerca. Eso le permitió el tiempo que le sobraba distribuir para crear cerámicas, para crear armas, para crear utensilios. Pero lo más importante, comenzó a desarrollar las artes escénicas. Fue perfeccionando el lenguaje y vio que una de las formas para dejar a la posteridad y contar era el teatro. Chicos, esto es más o menos una breve semblanza de cómo fue apareciendo el teatro en la vida del hombre. Ahora, para entender perfectamente, chicos, lo que siempre hacemos, atiendan. Por favor, les voy a contar un cuento, pero un cuento que lo vamos a teatralizar. Eso es lo hermoso de esta situación. Pónganse cómodos, chicos, y desarrollemos la destreza de escuchar. Dicen que en una ciudad cercana, encima de un pedestal, se alzaba la estatua del príncipe feliz. Esta estatua estaba cobijada de finísimas hojas de oro.
Tenía por ojos 2 deslumbrantes zafiros y un rubí rojo en el puño de su espada. Tal era la belleza del príncipe feliz que todo el mundo lo admiraba. Es igual de hermoso que una veleta, dijo uno de los concejales. Tienes que ser como el príncipe feliz, hijo mío. Él nunca llora, le dijo una madre a su hijo que lloraba porque quería la luna. Parece un ángel, decían los parroquianos al salir de la iglesia. Una noche llegó a la ciudad una golondrina que iba camino a Egipto. Sus amigas habían partido hacia allá semanas antes, pero ella se había quedado atrás porque se había enamorado de un junco. Decidió quedarse con su enamorado, pero al llegar el otoño sus amigas se marcharon y empezó a cansarse de su amor, así que había decidido poner rumbo a las pirámides. Su viaje la llevó hasta ese lugar y al ver la estatua del príncipe feliz pensó que era un buen lugar para posarse y pasar la noche. Cuando ya tenía la cabeza bajo el ala y estaba a punto de dormirse, una gran gota cayó del agua, una gran gota de agua cayó sobre ella. ¡Qué raro! Ni siquiera hay nubes en el cielo, pensó la golondrina. Pero entonces cayó una segunda gota y una tercera. Levantó la vista hacia arriba y ¿cuál fue su sorpresa cuando vio que no era agua lo que le caía, sino lágrimas del príncipe feliz? Voló hasta su cabeza y le dijo: ¿Quién eres? Soy el príncipe feliz. Ah, ¿y entonces por qué lloras? Porque cuando estaba vivo, viví en el palacio de la despreocupación y allí no existía el dolor. Pasaba mis días bailando y jugando en el jardín y era muy feliz. Por eso todos me llamaban el príncipe feliz. Había un gran muro alrededor del castillo y por eso nunca vi qué pasaba detrás del mismo, aunque la verdad tampoco me importaba. Pero ahora que estoy aquí y que me han colocado tan alto, puedo ver todo y ver la fealdad y la miseria de esta ciudad, y por eso mi corazón de plomo solo puede llorar. La golondrinita escuchaba atónita las palabras del príncipe. Mira allí, en aquella callejuela hay una casa en la que vive una pobre costurera, dijo el príncipe. Está muy delgada y sus manos están ásperas y llenas de pinchazos de tanto coser. A su lado hay un niño, su hijo, que está muy enfermo y por eso llora. Golondrinita, ¿podrías llevarle el rubí del puño de mi espada? Yo no puedo moverme de este pedestal. Lo siento, pero tengo que irme a Egipto. Mis amigas están allí y debo ir yo también. Por favor, golondrinita, quédate una noche conmigo y sé mi mensajero. Aunque a la golondrinita no le gustaban los niños, el príncipe le daba tanta pena que al final accedió. De modo que arrancó el gran rubí que tenía el príncipe feliz en la espada y lo dejó junto al dedal de la mujer. Al día siguiente, la golondrina le dijo al príncipe: me voy a Egipto esta misma noche. Mis amigas me esperan allí y mañana volarán hasta la segunda catarata. Pero golondrinita, allí en aquella buhardilla vive un joven que intenta acabar una comedia. Pero el pobre no puede seguir escribiendo del frío y del hambre que tiene. Haz una cosa, coge uno de mis ojos hechos de zafiro y llévaselo. Podría venderlo para comprar comida y leña. Pero no puedo hacer eso, dijo la golondrina. Hazlo, por favor. La golondrina aceptó los deseos del príncipe y le llevó al muchacho el zafiro, quien se alegró muchísimo al verlo. Al día siguiente, la golondrina fue a despedirse del príncipe. Pero golondrinita, ¿no te puedes quedar una sola noche más conmigo? Es invierno y pronto llegará la nieve. No puedo quedarme aquí en Egipto.
En Egipto el sol calienta fuerte y mis compañeras están construyendo sus nidos. Lo siento, pero tengo que marcharme, querido príncipe. Volveré a verte y te traeré piedras preciosas para que sustituyas las que ya no tienes, te lo prometo. Pero allí en la plaza hay una joven vendedora, dijo el príncipe, de cerillas, de fósforos, a la que se le han caído todos sus fósforos al suelo y ya no sirve. La pobre va descalza y está llorando. Necesito que cojas mi otro ojo y te lo lleves, por favor. Pero, príncipe, si hago eso te quedarás ciego. No importa, golondrina, haz lo que te pido, por favor. Así que la golondrina cogió su otro ojo y lo dejó en la palma de la mano de la niña, que se marchó hacia su casa, muy contenta, dando saltos de alegría. La golondrina volvió junto al príncipe y le dijo que no se iría a Egipto, porque ahora que estaba ciego, él le necesitaba a su lado. No, le dijo el príncipe, debes irte a Egipto. No, me quedaré contigo para siempre, contestó la golondrina, y se quedó dormida junto a él. El príncipe le pidió a la golondrina que le contara todo lo que veía en la ciudad, incluida la miseria, y ésta un día le contó que había visto a varios niños intentando calentarse bajo un puente, pasando hambre. El príncipe le pidió entonces a la golondrina que arrancase su recubrimiento de hojas de oro y que los llevara a los más pobres. La golondrina le hizo caso. Los niños rieron felices cuando tuvieron en sus manos las hojas de oro y el príncipe feliz se quedó opaco y gris. Llegó el frío invierno y la pobre golondrina, aunque intentaba sobrevivir para no dejar solo al príncipe, estaba ya muy débil y sabía que no viviría por mucho más tiempo. Se acercó al príncipe para despedirse de él y cuando le dio un beso sonó un crujido dentro de la estatua, como si el corazón de plomo del príncipe feliz se hubiese partido en dos. Al día siguiente, el alcalde y los concejales pasaron junto a la estatua y la vieron con asombro. ¡Qué andrajoso está el príncipe feliz! Parece un pordiosero, si hasta tiene un pájaro muerto a sus pies, dijo el alcalde. Estando en la fundición, alguien reparó que el corazón de plomo del príncipe se resistía a fundirse, por lo que lo cogieron y lo tiraron al basurero, pero así tuvo la fortuna de encontrarse con la golondrina muerta. Cuenta la historia que Dios le dijo a uno de sus ángeles que le trajese las dos cosas más preciosas que encontrara en esa ciudad, y curiosamente el ángel optó por el corazón de plomo y el pájaro muerto. Has hecho bien, dijo Dios, el pájaro cantará para siempre en mi jardín del paraíso, y esta estatua permanecerá en mi ciudad de oro. Fin. Chicos, este es el famoso cuento del príncipe feliz. Nos deja muchas enseñanzas, pero también nos permite teatralizarlo. Y para esto vamos a aprender lo que es el teatro. Chicos, teatro, como todas las palabras, viene de el griego teatrón. Siempre acordémonos, todas nuestras palabras descienden de un griego. ¿Qué es el teatro? El teatro pertenece o es una de las ramas de las artes escénicas. O sea que se pueden representar, eso quiere decir. ¿Qué es? Es la representación de historias frente a un público. Lo que les decía al principio, chicos. El teatro nos sirve para contar historias, pero de manera diferente. Lo que yo hice antes, al contar el cuento, lo podríamos representar. Pero alguien tendría que ser el príncipe feliz, alguien tendría que ser la golondrina. Tendríamos al escritor, tendríamos al niño de la caja de fósforos. Estaríamos contando el mismo cuento, pero representando, actuando. Seguimos. ¿Qué necesitamos para esto?
siempre lo vamos a hacer frente a un público. Siempre necesitamos que un público nos escuche. Pero para eso tenemos que desplegar lo mejor de nosotros para despertar el interés en ese público. Nosotros para esta representación utilizamos el habla, los gestos, la mímica, la danza y muchos otros elementos. Ese es el poder de la actuación. Tenemos que reírnos cuando amerite el papel. Tenemos que llorar, ¿sí? Tenemos que bailar. Eso es el teatro. Y normalmente la gente, el público, considera el teatro que es un lugar para contemplar. Ahora el teatro está dando un giro. Hay un teatro interactivo donde permiten interactuar al público, pero casi siempre tengamos en mente que nosotros nos vamos a sentar en la platea o en los asientos y vamos a contemplar la obra representada. Una vez que nosotros sabemos qué es el teatro como tal, vamos a ver de dónde nació, de dónde salió. Aunque desde los albores de la humanidad, como les dije, siempre existió el teatro, porque siempre quisimos contar o representar algo, pero propiamente el teatro como tal nació en Atenas, en Grecia, en el año entre el 5 y 6 antes de Cristo. No nos olvidemos, esto es fundamental. Nació en Atenas, Grecia. ¿Por qué nació? Nació en sus comienzos como unos ritos o como un homenaje al dios Dionisio. ¿Quién era este dios Dionisio? Era el dios del vino y la vegetación. Los romanos, pues esa era su creencia. Para ellos su dios, mejor dicho, los romanos tenían dioses para todo. Tenían dioses para la guerra, para la belleza, para el amor. Acordémonos de Hércules, acordémonos de Zeus, toda la mitología griega. Y los romanos también cogieron parte de la mitología griega para hacerla mitología romana. Entonces, chicos, nosotros llegamos a Dionisio, quien era el dios del vino y la vegetación. Poco a poco estos ritos, estas formas de representar, fueron evolucionando hacia el teatro. Y se dieron cuenta que ya no solo necesitaban cantar o darle homenaje al dios Dionisio, sino que también podían representar cualquier cosa que sucedía en su sociedad, desde guerras, desde héroes, homenaje a los dioses, en fin, fue una parte fundamental para que la sociedad griega sea reconocida en el mundo como la más culta y la más desarrollada. Los elementos principales, chicos, que existen o que necesitamos para crear el teatro, primeramente es un texto, un guión. Primero tenemos que escribir una historia que necesita ser representada. Por favor, no se olviden, esto es muy importante. Sin guión no existe el teatro. No podemos improvisar. Tenemos que tener un hilo conductor, un tema, algo de lo que vamos a hablar. Luego tenemos una dirección. Alguien tiene que dirigir. Ustedes van a ser el director de su obra de teatro. Ustedes van a ser los creadores. Ustedes van a dar vida a sus personajes. La actuación. Tenemos que buscar, chicos, actores que sean apropiados para el papel. No queremos que el momento de un actor que tenga que llorar se ría, porque no estaríamos recreando, no estaríamos dando vida al personaje. Tenemos que aprender a llorar, a reírnos, pero con la mayor naturalidad, o sea que sea lo más cercano a la realidad. Seguimos. Después de la actuación tenemos la escenografía. Chicos, ¿qué es escenografía? Es la vestimenta, la forma como nos disfracemos. No solo nosotros, sino el teatro. Tenemos los disfraces de los actores. Acordémonos, chicos, en La Bella y la Bestia, algo que todos nosotros conocemos. Cuando se presenta la obra de La Bella y la Bestia, hay una niña que está disfrazada de princesa, con vestidos
y con cosas de princesa. En la escenografía, el escenario en este caso sería en un castillo. Y obviamente la bestia es un monstruo. No es que es un monstruo en realidad, porque los monstruos no existen, ¿verdad? Sino es un actor disfrazado de la bestia, que en este caso sería. Esa sería la escenografía. Luego viene el vestuario, que ya lo incluye ahí. Una cosa muy importante es el sonido. Ahora con los adelantos tecnológicos, chicos, está a nuestro alcance reproducir los sonidos, que es lo que nos interesa. Por ejemplo, de tormentas, de lluvia. No sé si en el cuento ustedes podrán ver que lo acompañamos de sonidos, perdón. Ustedes lo deben haber escuchado. Hay tormentas, hay sonidos de la naturaleza. Eso ayuda a que la representación de la obra sea más real, más verosímil. Seguimos. Después del sonido viene la iluminación. Es otra cosa importantísima, chicos. Tenemos que jugar con la iluminación. Mucho del teatro se presenta mucho para la oscuridad, pero otras necesitamos claridad. Entonces se juega mucho con la iluminación. Por eso en los teatros, acuérdense incluso en nuestra escuela, acuérdense del telón, de la disposición que tiene nuestro escenario. ¿Se acuerdan, no es cierto? Y hay muchas luces. Nosotros jugamos con las luces ahí para darle realidad, para darle creencia. Continuamos. La utilería, como les dije, es parte de. Tenemos para escenificar paisajes, sillas, lo que se necesite ese momento para seguir en el teatro. Maquillaje. Chicos, el maquillaje es una cosa muy importante. Maquillarle a los actores de acuerdo al papel que desempeñan. Tenemos la coreografía. Ahora los teatros son unas revistas de teatro hermosísimas. Son teatros musicales. Eso es lo que da valor. Eso es lo que da presencia, en este caso al teatro real. Y eso atrae la vista a la audiencia. Todos estos elementos van a permitir que la audiencia vuelva al teatro, les guste el teatro. Chicos, y ustedes les recomiendo, y padres si están ahí, que comencemos a llevar a los niños al teatro. Son unos cuentos tan hermosos y representados, pero por actores vivos, en donde van a ver realmente las cualidades innatas de nuestro lenguaje, porque de eso se trata esta clase, desarrollar las habilidades del lenguaje. ¿A través de qué? De la aplicación de las reglas ortográficas, de los signos de puntuación. Miren lo que les decía y como un ejemplo para que no se olviden. ¿Qué tal que un actor salga y diga, mamá, te quiero? Todo el mundo no le va a producir el efecto que deseaban, sino risa, porque no es mamá, sino mamá, te quiero. Entonces, estamos aplicando las reglas de puntuación, pronunciamos bien las sílabas. Este es el contexto final de nuestro aprendizaje en lengua y literatura. Para finalizar, chicos, siempre acuérdense que el teatro tiene dos clases, que es la tragedia y la comicidad. En la tragedia, siempre, chicos, el teatro salió como la tragedia, para representar todo lo malo que sucedía a la humanidad. Cuando una persona moría, cuando un héroe partía, cuando una ciudad se destruía, al principio el teatro. Pero se dieron cuenta que también nosotros podríamos utilizarle en la comicidad. Y ahora el teatro es el principal instrumento para criticar cuando los gobiernos hacen mal, cuando los políticos se portan mal. Pero no solo eso, chicos. Esta clase va dirigida ¿para qué? Porque el teatro nos ayuda a llevar un mensaje. ¿Qué es lo que nosotros queremos que los chicos, las personas entiendan allá? Por eso, las medidas contra el virus se lo manda a través de teatro. Se representa, se crea un guión y parece que esa idea es lo que llega, en este caso a ustedes niños, cómo tenemos que utilizar el alcohol. Le damos vida a la... Se me fue como es, a la mascarilla, le damos fuerza al gel y esa va a ser nuestra tarea. Chicos, el lavado de manos y todo. Vamos a representar en una obra de teatro que será su deber. Esto oportunamente los mandaré después de la clase
Pero espero que haya sido de su agrado y que hayan entendido. Y no se olviden, chicos, el día de la clase sincrónica, lleven preguntas. Ahí vamos a ahondar lo que no se entiende. Si necesitan saber qué es más el teatro, el origen, los elementos y las clases en las que se divide. Chicos, padres de familia, ha sido un gusto compartir este momento con ustedes. Disfruten el fin de semana. ¡Chao, jóvenes!